Pues en el podcast de hoy de Tu Story Podcast contamos con Andrés Martínez, CEO de Speak Spots. Solo os puedo decir que está relacionado con el turismo y con la inteligencia artificial. Ahora desgranaremos más qué es esta empresa que estamos hablando ahora y no va como un cohete, me has dicho, sino que va como... Como una nave espacial, por lo menos. Wow. Me gustaría comenzar, bueno, primero darte las gracias, Andrés. Decirte, bueno, que esta entrevista la íbamos a hacerla de tú a tú, pero bueno, por motivos laborales, bueno, no hemos podido cuadrar, pero bueno, en la segunda parte, que creo que habrá segunda parte de esta entrevista, la haremos de tú a tú. Andrés, me estás explicando ahora las métricas que tenías en septiembre del año pasado con estas, o sea, es una pasada, o sea, realmente es alucinante. Estamos impactados porque, aunque Speak Spots ya tiene 5 años de historia, no fue hasta hace un año que empezó a despegar el proyecto. Entonces, hace un año teníamos unas 10 apariciones en Google al día de nuestra página web y este mes estamos saliendo en el entorno de 10.000 veces al día. Es decir, hemos multiplicado por 1.000 nuestra presencia en Internet y si lo comparamos con el mes anterior, agosto, que es temporada alta turística, hemos multiplicado por 5. Es decir, que para Wow. Speak Spots no se ha terminado la temporada, para nada. Wow. ¿Cómo habéis conseguido ese salto tan cuantitativo? Pues tradicionalmente en el sector de las aplicaciones de viaje se desarrollaban en nativo. Entonces, muchas apps de viaje están en iOS, en Android. Entonces, muchas de estas aplicaciones están en el cementerio digital, ¿no? Porque te las descargas, viajas una vez y te olvidas de ellas hasta tu próximo viaje dentro de 6 meses, ¿no? Al contrario que esto, yo siempre quise desarrollar una aplicación web que tuviese una experiencia similar a una experiencia nativa, pero para estar presente cuando el usuario está planificando un viaje. La mayoría del contenido de viajes está en blogs de viaje, en Internet, y nosotros queremos estar ahí en la primera página de Google cuando buscas qué hacer en Barcelona o qué visitar en Menorca o qué hacer en octubre en Ibiza, etcétera, para ese tipo de búsquedas. Qué guay. Porque bueno, nos has desgranado ya un poco qué es Speak Spot, pero o sea, explícanos qué es o sea, Speak Spot y qué diferencia hay con otras aplicaciones o qué aporta o sea, al sector turístico, porque combináis inteligencia artificial con la experiencia de los usuarios en los viajes. Cuéntanos un poco en qué consiste vuestro trabajo, en qué consiste el proyecto. O sea, en una frase nos gusta decir que estamos construyendo un superasistente de viajes, el más inteligente del mundo, y desarrollando experiencias únicas, personalizadas, alejadas del turismo masivo. Eso es una frase lo que hacemos. Y desgranando cada pieza, decimos que somos inteligentes porque es que nuestra IA de viajes ya se lanzó al mercado en 2021, 2 años antes de que ChatGPT pusiese su API o interfaz para desarrolladores y empresas. Y nosotros tuvimos que construir, por lo tanto, desde cero nuestros propios procesos de extracción de datos web, que en inglés se dice web scraping, y también nuestra propia base de datos turística, con más de 25.000 atracciones, Wow. información que va desde horarios de apertura, geolocalización de las atracciones, precio de los tickets, o sea, todo lo que se te ocurra, lo vamos recopilando y lo vamos actualizando. Y a partir de alrededor de un año, empezamos a integrarnos con grandes socios. Entonces nos integramos con Civitatis, la empresa de tours española, en noviembre, también con tickets.com, que es una agencia de viajes online holandesa, y lo más reciente, hace 2 meses, integramos toda la oferta hotelera de booking.com también en nuestra Wow. plataforma. Y ahora estamos preparando vuelos con Expedia, que esperamos lanzar dentro de entre 1 y 2 meses para ya ser el súper asistente con todo en un solo sitio. Wow, qué pasado. O sea, yo cuando estoy hablando contigo por teléfono, o sea, te lo dije que me parece una pasada. De hecho, habéis recibido varias nominaciones este año a varios premios en el Travolution 2024. Bueno, que luego hablaremos un poco más.
Pero has comentado lo de picar todo a mano. Ostras, eso debe que ser una locura, o sea, picar, porque has dicho 25.000 puntos, ¿no? Claro, tú imagínate, hace 5 Claro, años claro. los procesos eran muy manuales. Obviamente el proceso que tenemos ahora ya es Ya, ya. bastante automatizado, pero claro, cuando empiezas desde cero una startup, yo tenía mucha inspiración de algunas fintechs, ¿no? Algunas startups financieras, porque yo vengo del sector financiero, 10 años trabajando ahí. Y entonces a estas fintechs, pues leías que el CEO o el fundador de estas startups empezaba envolviendo cartas, metiendo las tarjetas de crédito y él iba a repartirlas a los clientes, ¿no? Pues yo un poco inspirándome en eso dije, pues no hay otra, es que me tengo que poner al principio a picar datos y luego poco a poco, obviamente, fuimos construyendo durante los últimos 5 años una serie de procesos y arañas, lo que se llaman crawling spiders, etcétera, para automatizar eso, porque yo obviamente ya no me dedico Ya, a ya, eso, sino que ya. estoy a otras cosas. Ya somos 11 personas en el equipo. Ostras, porque durante este tiempo que picabas toda esta información, supongo que comenzaste solo o con otros socios, combinabas, o sea, este proyecto con tu trabajo. O sea, ¿cómo era? Tenía que ser un poco locura, porque también combinabas con la familia. O sea, los tres factores que dices, ¿cómo hago para que todo funcione y no se vaya todo un poco al garete? Pues, supongo que es complicado, ¿no? Sí, o sea, mira, yo lo que siempre tuve claro es que Speak Spots era un proyecto de largo plazo. Entonces yo nunca tuve prisa cuando empecé esto en 2019, pero Ah, Andrés, sin pausa. No hubo ni una sola semana que no trabajase. Yo tenía vale. Sí, mi perdón, trabajo a Andrés. tiempo completo. Perdón, Andrés, que Se se ha ha cortado. cortado. ¿Se puede repetir? ¿Qué se ha Sí. cortado? ¿Se puede repetir, por favor? Sí, yo tenía un trabajo a tiempo completo de 9 a 5 en Londres y pues por las tardes, por las noches y los fines de semana programaba. Y entonces así fue como empezó el Germen. Lanzamos un primer producto en 2021, no acabó de despegar, pero yo seguí trabajando tardes, noches y fines de semana y hasta hace relativamente poco, hace ya 9 o 10 meses, sí que ya dejé mi trabajo en una entidad financiera en Londres, multinacional, para ya dedicarme a tiempo completo y realmente la primera ronda de inversión no la hicimos hasta 6 meses después de dejar mi trabajo. Entonces yo seguí seis Ostras, meses financiando el proyecto, bueno, poco a poco se iban terminando los ahorros en mi cuenta bancaria me y imagino. prácticamente en el último momento salvamos a la empresa con esa ronda de inversión, ¿eh? Fue así. Ostras, qué bueno. Y no sé si se puede decir de cuánto más o menos fue la ronda. Sí, es información pública, se puede ver. Fue una ronda de algo más de 200.000 euros que ahora dejó la valoración de nuestra compañía en 1,7 millones de euros. Wow. Ostras, ostras, pues me alegro mucho que habéis tenido esta respiro financiero, porque, o sea, después de ser tan constante, ¿sabes? De creer tanto en el proyecto, ostras, se agradece bastante. Comenta las dos cosas, de que es la constancia y creer el proyecto. ¿Cuánto pesa para que un proyecto tenga éxito o que tenga durabilidad durante el tiempo? Esas dos palabras, o esas dos cosas. Mira, al final yo creo que cualquier proyecto en la vida, no solo una startup, si no estás hipermotivado y hiperventilando por el proyecto porque salga adelante, vas a fracasar, porque va a haber momentos dificilísimos de que si no tienes esa motivación, te vas a rendir. Y yo creo que todos ha habido momentos en nuestra vida que no estábamos muy motivados por algún proyecto y lo hemos dejado, ¿no? Pues este sería un ejemplo. Con SpeakSpots era todo lo contrario. A mí me han pasado, te puedes imaginar, en 5 años en una startup, la de cosas que te pueden Me pasar hasta levantar imagino. una ronda. Desde, bueno, encontrarme con que después de un mes integrando una solución de audio en la web no funcionaba y tuve que empezar desde cero, hasta encontrarme que competidores estaban levantando rondas de inversión mucho más grandes que la mía, teniendo integraciones con ChatGPT súper sencillas y que se vendían a sí mismos como inteligencia artificial cuando no lo son. Pues me ha pasado todo tipo de cosas, desde competidores hasta trabajo que se ha ido a la basura. Ahora mismo
pues probablemente hay un 80% del producto de Speak Spots que está en el cementerio. Es decir, cosas que he ido quitando o eliminando con la obsesión de hacerlo cada vez un producto más sencillo y más simple, pero que sea capaz de personalizar un viaje con, nada, 10 preguntas muy bien analizadas y muy bien estudiadas porque son las mejores 10 preguntas. Porque esto, o sea, el usuario adquiere la aplicación, se la descarga, etcétera. O sea, con esas 10 preguntas, que supongo que en función del destino lo que quiera hacer se va modificando, ¿no? ¿Cuánto tarda en darle una respuesta? Pues una vez se responde el cuestionario, en nuestro servidor tarda de media entre 6 y 8 segundos en realizar de media 150.000 cálculos Wow. hasta construir el itinerario y la recomendación de hotel, etc. Yo llevo tiempo pensando cómo optimizar esto, porque esto significa que hay una pantalla de carga, pero al final lo que hemos visto es que la gente se espera. O sea, la gente es capaz de esperar esos 6 8 segundos con la inquietud de ver qué sale de ahí, ¿no? Y al final lo que sale es un itinerario minuto a minuto que te dice a dónde ir a las 9, que la duración media de esa Wow. atracción, por ejemplo, la Sagrada Familia, suele ser de 75 minutos, que desde ahí hasta el Parque Güell hay 22 minutos andando. Que, o sea, es que es totalmente a medida y todos los cálculos están por Wow. detrás para garantizarlo. Joder, me parece una pasada porque, o sea, toda esta información, realmente, ¿cuánto tiempo perdemos cuando organizamos un viaje de buscar? ¿Cuánto es el tiempo de llegar de aquí a allá, buscar el hotel, esto? O sea, si podemos hacer esta parte más fácil y más sencilla, o sea, y más rápida, ¿sabes? Ostras, me parece ¿sabes? Ganar tiempo es así, creo que el tiempo es oro y cada vez más. Me parece una pasada, tío. O sea, chapó, te digo desde aquí chapó porque me encanta mucho de los proyectos que han pasado por aquí que más curiosidad me ha surgido, o sea, me ha dado conocer y dar a conocer, ¿sabes? Me parece un proyectazo, o sea, desde aquí bravo, ¿eh? Y está cuantificado, de media un viajero tarda 10 horas en planificar un viaje Sí, sí, sí. y hay muchísimos datos que descifran que esto va a peor, que hace 10 años de media un turista revisaba 50 páginas en Internet, hace 10 años, en 2013, según Expedia, y a día de hoy el turista medio no ve 50, ve el triple, 150. Entonces, hay una combinación aquí de que hay gente que le gusta mucho, oye, planificar el viaje al detalle y disfruta tanto de planificar como de la experiencia, pero hay otras personas que quizá no quieren estar tanto tiempo o por lo menos no para todos los viajes. Es decir, una escapada de un fin de semana, quizá no quieres estar mucho rato planificándolo. O si Claro. tienes un trabajo, hijos, como es tu caso o el mío, pues Sí. no tenemos tanto tiempo que dedicar a planificar un viaje y queremos hacerlo lo más rápido posible sin que deje de ser un viaje a nuestra medida. Claro, 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 totalmente. O sea, es una herramienta más que podemos utilizar para para mejorar la experiencia del viaje, que yo creo que es fundamental. Porque otra cosa que quería hablar contigo es, claro, habrá mucha gente que vaya a escuchar esta entrevista, o que esté viendo la entrevista, escuchándola, y diga, ostras, pero esto le va a quitar el trabajo a las agencias de viaje, a operadores. ¿Se la va a quitar o va a ser una herramienta para potenciar y ayudarles? A mí me gusta utilizar datos para todo, lo irás viendo durante la entrevista. Cuando aparecieron, creo que fue en los años 90, las primeras OTAs, las Online Travel Agencies, ¿no? Pues los Booking.com, Expedia, TripAdvisor, todos esos. Se decía esto, ¿vale? ¿Qué sucede? 25 años después, tanto en España como en Europa, la estadística es muy similar. El 50 o 40 y algo por ciento de los viajes que se planifican se realizan con agencias de viaje tradicionales o tour operadoras. Es decir, ese segmento sigue existiendo y las agencias se han reenfocado a otro tipo de viajes, viajes de larga distancia, viajes exóticos, lunas de miel, etcétera. Nosotros y también otros competidores o las Big Tech que están entrando con fuerza, Google, Microsoft Copilot, etcétera, se enfocan a un público y a un tipo de viaje diferente. Es un viaje más de fin de semana o escapada que normalmente ni siquiera planificas, que llegas ahí a la ciudad y no, ni siquiera has montado el plan.
Entonces, no me veo como un competidor de las agencias, sino que me dirijo a un segmento de viaje y de público totalmente diferente. Claro, te quería comentar esto porque yo creo que hay una tendencia o se quiere dar un mensaje a la sociedad un poco negativa del mundo tecnológico, sobre todo de la inteligencia artificial, como que es un monstruo que va a destrozar todo esto. Yo particularmente creo todo lo contrario. Creo que es una herramienta más que nos está ayudando un montón y que nos va a ayudar un montón a mejorar nuestra vida. Pero claro, el mensaje que se da desde algunos medios de comunicación es como muy negativo. O sea, tú que estás dentro de ahí, que controlas la inteligencia artificial, ¿tú crees que ese mensaje negativo o sea, es real o es todo lo contrario? ¿O piensas más como yo, que va a ser positivo? Yo creo que el primer error que veo en muchos medios de comunicación es que el concepto de inteligencia artificial no se usa de la manera correcta o no se define bien, porque es un término muy amplio. Es Claro. decir, o sea, ya yo creo que el primero en hablar de inteligencia artificial fue Alan Turing, que por cierto salen los billetes de 50 libras de Reino Unido y hay películas que fue básicamente aquel matemático que descifró la máquina de los nazis, la Sí, Enigma, ¿no? ni más. Y él ya hablaba de lo que era la inteligencia artificial como algo creado por el ser humano que tiene inteligencia. Y también creó el test de Turing, que era una serie de preguntas para comprobar si estabas hablando con una máquina o con un humano. A partir de ahí, todo lo que ha venido ahí es una expansión de ese concepto que parece sencillo, y a mí me gusta el concepto de Alan Turing porque es sencillo de entender, a un concepto mucho más amplio. A día de hoy ya tenemos ordenadores, tenemos Internet, tenemos robots, pero también tenemos agentes. Es decir, si un robot es hardware, un agente es software, no existe físicamente. Entonces, para mí, la inteligencia artificial, definida como la define Alan Turing, eh, tiene que tener algún tipo de controles. En el momento en el que tú diseñas lo que ahora se llaman los Large Language Models, ¿no? Los modelos de lenguaje, que no son más que billones de parámetros, ceros y unos, que se multiplican entre sí para dar respuestas, sin ningún tipo de conciencia ni de entendimiento de lo que se está diciendo por parte de la máquina, eso no es peligroso. Lo que es peligroso es si en 10 años llegamos a lo que se llama una AGI o una Artificial General Intelligence, que sí que sería un entramado, se puede entender como un network, como una red, que sería capaz de razonar o tener una conciencia propia y de no cumplir las reglas que se le impongan, porque no seguirá código, sino que seguirá otro tipo de funcionamiento. Y ahí entran todos los ordenadores cuánticos, que serán cálculos a partir de átomos. O sea, viene una cantidad de cosas en los próximos Ya, 20 años ya. que va a ser impresionante. Y de eso sí que tengo miedo, no del estado de la inteligencia artificial actual. Ningún miedo. Pero puede ser que sea más, o sea, has hablado de esto, esta parte, pero puede ser que sea más de la utilización que se le haga a toda esta tecnología, o sea, por parte de los humanos, un sector de la humanidad. Yo creo que, o sea, es más peligroso eso porque los parámetros están, o sea, tú puedes, o sea, ahora mismo podemos poner los parámetros de hasta dónde puede llegar o no. Claro, si alguien hace las cosas mal, entre comillas, es ahí donde puede haber ese problema, ¿no? Sí, a mí me gusta utilizar aquí la analogía de la energía nuclear. Tú puedes utilizar la energía nuclear como una energía semilimpia de gran producción de energía y evitar pues, el consumo de combustibles fósiles. Pero también puedes hacer una bomba, Exacto. ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Pues la primera bomba nuclear la desarrolla Estados Unidos. A partir de ahí, todas las demás potencias crean sus propias fuerzas nucleares, ¿no? Pues tener energía nuclear no es necesariamente el peligro, sino como tú bien dices, es cómo la empleas o cómo la utilizas. Pues aquí es lo mismo, no podemos parar la innovación o parar el desarrollo científico en IA. Entonces aquí dependemos de la conciencia y la educación de la sociedad. Es decir, que la gente tenga una conciencia de cómo utilizarla y luego ya en 20 años ya nos preocuparemos de que la conciencia de la inteligencia artificial, la AGI, la Artificial General Intelligence, coincida con la conciencia nuestra en cuanto a ética, humanismo, etcétera. Eso ya está por ver. Yo creo que sí, bueno, de aquí han pasado varias personas que trabajan en la ética de la inteligencia artificial. Yo creo que sí, y yo creo que hay una corriente bastante fuerte a nivel mundial
sobre esta tendencia. O sea que yo creo que yo soy positivo, siempre soy positivo en esto y creo que aportará mucho más de lo que se habla negativamente. Para retomar un poco lo de SpeakSpot, ¿cómo surgió? O sea, porque tú vienes totalmente de un área financiera. O sea, ¿cómo te pasas a un sector turístico con inteligencia artificial? ¿Cómo fue ese tránsito? ¿Cómo surgió la idea? Sí, yo he trabajado 10 años en el sector de la banca digital y de la banca abierta, muy involucrado en cómo trabajan también las entidades bancarias tradicionales con las startups, las fintechs, ¿no? Entonces yo he vivido un poco todo ese cambio de modelo de la banca, de la oficina a la banca online y a la banca móvil. Y no solo eso, sino diferentes soluciones que tratan de agregar datos de muchas entidades diferentes a través de web scraping, APIs y ese tipo de tecnologías. Yo, como una gran parte de los millennials, pues he viajado muchísimo. Entonces, yo siempre digo en las entrevistas que, según mi cálculo, yo he estado en más de 100 ciudades en Europa y he viajado de Oh, todas las maneras posibles, con una mochila, con mi novia, con mi mujer y con mi hija. Entonces, con amigos, con mis padres, es decir, he viajado de todas las formas posibles. He utilizado todas las apps posibles, estas que hablaba al principio, que ahora están en un cementerio digital, y ninguna me convencía, porque o intentaban ser una super app que tenía todo en un sitio y todo estaba mal, porque es imposible meter todo Internet en una caja, o simplemente me llevaban demasiado tiempo en vez de ahorrármelo. Es decir, te hacen hacer notas, te hacen ver contenido varias veces repetido incluso, entonces ninguna de estas apps me convencía. Y ahí me di cuenta de que el problema es que la solución no era una app al problema. La solución era algún tipo de inteligencia. Yo ideaba una inteligencia matemática, es decir, que pudiese realizar cientos de miles de cálculos, distancia geoespacial, horarios de apertura, meteorología, afluencia, es decir, muchísimos cálculos que un humano no pudiese hacer. Lo que pasa es que en aquel momento estaba muy limitado por la tecnología del momento y tuve que hacer algo un poco prototipo, claro, un claro. poco manual y una inteligencia totalmente, una IA convencional que se dice, más determinística, porque utiliza básicamente muchas funciones de maximización de utilidad y luego lo que hacemos es agregamos esas funciones en una sola con reglas, porque al final una función de utilidad puede ser encontrar el itinerario turístico más corto, en el que hagas menos distancia en coche, por ejemplo. Pero otra función de utilidad puede ser asegurarte de meter los sitios más importantes de la ciudad, aunque estén lejos entre sí. Y estas reglas compiten entre sí. Tenemos una ecuación por decirlo así, de asignación de pesos a cada una y acaba desarrollando un itinerario. Y por eso digo que tarda 6 y 8 segundos, pero podría tardar un minuto si quisiéramos. Lo que pasa es que lo que hemos observado es que con ese tiempo es suficiente para tener un itinerario muy bueno y que con un minuto más prácticamente no mejoras la calidad de ese itinerario de cálculos. Claro, claro. Porque bueno, también en la conversación que tuvimos te comenté si se podía hacer los mismos cálculos en tiempo real para saber si cuando tú llegas a un sitio, pues hay gente que te recalcule para enviarte pues al segundo sitio que puedes visitar, etcétera, etcétera. Y me comentaste que sí que se puede hacer, pero que eso tiene un coste bastante elevado. Explícanos un poco, o sea, porque claro, la gente igual desconoce un poco que todos estos cálculos llevan un coste atrás que muchas veces se puede hacer todo lo que queramos, pero necesitamos coger ese coste y que sea rentable realmente. En cualquier startup tecnológica, o sea, si quitamos costes como personal, etcétera, y nos centramos solo en el coste tecnológico o coste variable, básicamente hay tres piezas siempre. Una pieza es todo lo que sea los datos que tú tienes como startup, datos propietarios, ¿no? La segunda es cómo te soportas en otros proveedores. Pues, por ejemplo, Google Maps, Mapbox, OpenAI, es decir, proveedores que te provean de datos, es decir, dato externo en vez de dato propietario. Y luego el tercer componente de coste suele ser todo lo que tenga que ver
con básicamente procesamiento o cálculos, etcétera, que es lo que tú comentabas. Entonces, de estas tres componentes, el primero, el dato propietario, es súper económico. En el momento en el que aparecen proveedores cloud en la nube, como Amazon Web Services, Google Cloud, Azure, etcétera, lo que sucede es que el coste de almacenamiento de datos pasa a ser prácticamente cero. Y yo lo puedo decir desde SpeakSpots. En SpeakSpots, menos del 1% de nuestro coste tecnológico mensual es esto, dato propietario que tenemos en la nube. Súper económico. El siguiente componente es el dato de terceros. Entonces, aquí muchos de nuestros competidores, como han empezado más recientemente, lo que hacen es utilizan todo el dato pues de ChatGPT o de otros proveedores como Google Gemini como su propio dato para construir los algoritmos. Y eso es muy costoso. Por eso muchas de estas apps de guías de viajes recientes tienen modelos de suscripción. Es decir, que tú no puedes utilizarlas Vale. gratis, sino que a partir de un momento tienes que pagar una suscripción, porque para ellos es muy costoso el coste variable. Y el tercer componente de gasto es lo que decías de cálculos, procesamiento, etcétera. Cuando esos cálculos se realizan en tu propio ordenador, no es muy costoso. Es decir, si tú tienes un ordenador suficiente potente y los cálculos que realizas son, aunque sean muchos, no son de muchas incógnitas o muchas variables, no se puede realizar. El problema está cuando en esos cálculos entran diferentes ordenadores que se comunican entre sí. Porque ahí, si llega a haber un número de llamadas entre dos ordenadores o dos servidores muy constante, ahí sí que se dispara el coste de procesamiento. Entonces, por eso, ahora se está hablando tanto de que las tecnologías móviles van a integrar dentro del móvil un Small Language Model, que permitirá que el asistente de voz de tu móvil pueda realizar tareas sencillas pero muy útiles. Porque a día de hoy, si tú utilizas ChatGPT en el teléfono, va a estar Ya, constantemente ya. haciendo llamadas a un servidor fuera y eso va a ser muy, muy costoso. El siguiente paso es tener la tecnología integrada en el móvil. Ostras, wow. Entonces, los cambios que nos esperan de aquí, como dices, de aquí 10 años van a ser bastante sorprendentes, ¿no? Va a ir mucho más rápido de lo que la gente se cree, ¿eh? No, ya, ya. Yo hablo con amigos o familia y les digo estas cosas y se creen que soy un loco, ¿sabes? Porque estoy todo el día leyendo, pues que si el MIT Journal, que si el no sé qué. Entonces, claro, yo veo ideas que van a suceder dentro de mucho tiempo, pero es mi guía. O sea, yo me guío en eso para la estrategia de mi empresa a 10 años. Claro, SpeakSpots obviamente. no es para pegar un pelotazo. SpeakSpots yo lo he creado como un proyecto de largo plazo y ganador. Claro, eso es muy interesante porque hay una tendencia de gente emprendedora de startups que lo que quieren o quieren hacer con el proyecto es dar el pelotazo y venderlo lo más rápidamente posible. No es tu caso, para nada. Para nada. Incluso aquellos emprendedores que quieran dar el pelotazo, aunque lo quieran hacer, no lo deberían decir porque va contra sus intereses. Tú tienes siempre que tener una estrategia de largo plazo y ganadora, porque al final si haces una buena empresa que crea valor para el usuario y un modelo de negocio que gana dinero, al final te comprarán. Es natural. Lo que no Claro. puedes hacer es ir pensando en la estrategia de tu empresa para el pelotazo. Eso es lo que no funciona. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y también supongo que en tu caso también tú tienes una motivación de transformar o ayudar a transformar a los usuarios o a los clientes que utilicen tu aplicación. Que eso es me he dado cuenta también que hay mucha gente emprendedora que más allá de ganar dinero, que obviamente una empresa tiene que ganar dinero, busca otros objetivos de mejorar la sociedad, pues mejorar diferentes tipos de cosas. ¿Esto te motiva también? ¿Poder mejorar la vida a las otras personas o mejorar una parte de la vida o de las experiencias que tienen? Pues sí, mira, afortunadamente cuando eh, cambiamos totalmente el modelo de ganar dinero de SpeakSpots hace alrededor de un año, este modelo ha funcionado en cuanto a que por cada viaje en WhatsApp estamos ganando ya unos 20 céntimos por usuario, mientras que los costes variables son un 25% de eso. Es decir, el modelo de negocio ya es rentable y escalable.
Cuando llegó ese momento, yo ya pude empezar a pensar, vale, pero además de crear valor para el usuario individualmente, Speakerspots tiene un sentido para existir, tenemos una misión, estamos ayudando a la sociedad. Y cuando aparecieron todos estos problemas con la sobremasificación turística, el incremento de los alquileres de las casas por los alquileres vacacionales, ¿no? Con plataformas que todos conocemos, que están favoreciendo ese tipo de alquileres, en determinados destinos, pues la gente local pues se tiene que ir de la ciudad porque ya no se puede permitir una casa, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que la inteligencia artificial al servicio de la planificación turística tiene el potencial de poder un poco cambiar el modelo de turismo. Que no sea un modelo de turismo de helado de vainilla para todos, donde todo el mundo hace lo mismo y no es una experiencia individualizada y cada atracción está llena de gente, colas enormes, no puedes ni pasear, ¿no? En lugar de eso, si conseguimos una experiencia donde cada turista pueda realizar actividades únicas a su medida en diferentes partes de la ciudad, uno quiere hacer una excursión, otro quiere ir a una cala un poco más perdida, otro quiere ir a un museo que quizá no está en todas las guías, pero es que le gusta mucho el arte contemporáneo y hay un museo muy bueno en Ciudadela, por ejemplo, ¿no? Pues yo creo que la IA puede ayudarte a conocer sitios menos conocidos que tú no hubieras encontrado por internet a menos que hubieras llegado a la 10ª página de Google Sí, sí. a buscarlo. Y ahí es donde puede añadir valor la IA y que es un problema real en muchos destinos, sobre todo en España, donde aunque el turismo trae un gran impacto positivo en la economía y en el trabajo, también está afectando al nivel de vida. Sube el precio de casi todo, de los alquileres de las casas, del ocio, porque el ocio que tú disfrutas es el mismo ocio que disfruta el Sí. turista y quizá el turista tiene más poder adquisitivo. Primero, porque el que viaja normalmente tiene más poder adquisitivo, porque tiene ahorros para viajar. Entonces, al final crea una competencia entre locales y turistas que tiene que haber una solución, que yo no digo que la hayamos encontrado en Speakerspots, pero que queremos ser parte de la solución y estamos trabajando en ello como parte de nuestros algoritmos. Más del 90% de la gente que hace viajes con nosotros ya incluye lugares secretos en el itinerario. Y más del 95% de los itinerarios que hemos creado este año son únicos, en cuanto a que no hay un segundo usuario que tenga el mismo itinerario que tú. Entonces, ahí ese es ya nuestro granito de arena y seguiremos construyendo ahí. Pues me encanta, ¿sabes? Ahora me he recordado un poco, es como la persona, cuando vas a viajar, le preguntas a la persona de ese lugar y te cuenta, sí, pues ir aquí en los sitios secretos que no van los turistas, normalmente, o los viajeros. Ostras, pues yo creo que Speak Spot es un poco eso, tener la información, como que hablas con la persona del lugar, pero en tu móvil y facilitándote las cosas. Porque me ha recordado esto un poco porque, bueno, los dos somos de Menorca. Y claro, aquí toda la gente va a las calas famosas, a los sitios famosos, pero luego hay o sea, otros sitios culturales, gastronómicos, que igual no salen tanto en la guía por el motivo que sea, o no se dan tanto a conocer, pero que son iguales de bonitas, impactantes que esos sitios. Y por eso, o sea, me parece bastante buena la idea. Y aparte también el tema de masificación turística. Obviamente nosotros vivimos en Baleares, este tema es bastante, impacta bastante a la sociedad, tanto por nivel económico, los alquileres, que cada vez es más complicado, si no has podido comprar, hacer un alquiler es cada vez mucho más complicado y eso crea frustración, también crea un rechazo al turista. Yo este verano llevo un par de años escuchando, ostras, es que estos vienen aquí y nos compran, nos suben los precios, todo esto, crea un rechazo al turismo que finalmente que no queramos o no, nos da de comer en Baleares y en España. Por eso que vuestra aplicación me parece una solución muy buena y que va a dar muy buenas cosas al sector. Sí, es el dilema que planteas de economía, eh, economía y también la convivencia, ¿no? Porque en la Exacto. economía está el impacto positivo del empleo y el dinero que se deja al turista, pero también el negativo en cuanto a que, jolín, yo estaba viendo unos análisis, creo que era en Cataluña,
que comparaba la evolución del precio de la vivienda comprada y lo que salía la hipoteca mensual de esa casa versus el del alquiler, y ha subido mucho más el coste del alquiler que el coste de la vivienda. Entonces, transmite que hay un mecanismo de mercado erróneo en cuanto que, aunque una casa solo ha crecido de valor un 20%, el alquiler ha subido mucho más. ¿Por qué? Porque hay gente interesada en utilizar esa vivienda a corto plazo o en periodos cortos, y eso lo que hace es multiplica el valor diario de esa vivienda, pero no el coste de largo plazo, que es el del precio de la vivienda. Claro. Y entonces ahí lo que te demuestra es que el modelo de alquiler vacacional no está bien gestionado. Entonces hay que buscar un modelo, o sea, no compite al mismo nivel que un hotel. O sea, el hotel tiene una serie de regulaciones, una serie de supervisiones. Hay muchísimo piso pirata que se alquila de manera ilegal cuando no tiene una licencia. Y yo creo que el modelo de la vivienda turística no está bien planteado y requiere una revisión en España y en muchos otros países, ¿eh? Y aquí Sí, me mojo para decirlo. sí, totalmente. Comparto totalmente tu punto de vista. Creo que se tiene que revisar de nuevo y regular un poco, porque, claro, si afecta al final a la gente del lugar, es cuando se crean conflictos y crisis. Y yo creo que cuando tú viajas, lo que quieres es que la gente del lugar te acoja, ¿sabes? Esté contentas, ¿sabes? Disfrutar por ambas partes, tanto por el turista porque viene a descubrir el lugar, tanto el lugareños porque le hacemos descubrir el sitio donde vivimos, donde nos gusta y donde a mí, por ejemplo, cuando me preguntan turistas, o sea, pues yo siempre intento dar los mejores sitios, los mejores lugares y que lleven una buena experiencia porque también vivimos de ellos y eso es un poco también boca a boca, que al final es un poco, si me han tratado bien, tiene una buena experiencia ahí, pues va a retornar, voy a aconsejar ese sitio. Y creo que llevar ese equilibrio es súper, o sea, súper importante y más en la zona donde vivimos nosotros. Sí, Totalmente. los datos de este verano han sido sorprendentes en cuanto a Sí, que ocupación hotelera ha estado a tope, pero los restaurantes y los lugares no han estado a tope, sí, sí. tanto en Menorca como en Ibiza como en Mallorca, ¿no? Entonces eso da para pensar. Totalmente, totalmente. Bueno, cambiando un poco, antes te hemos hablado que, bueno, ha sido nominado en los Travolution 2024, una nominación a la Startup del año 2024, o sea que es una pasada, y otra como el joven talentoso de menos de 35 años, o sea, dos denominaciones que me parecen una pasada. Una al proyecto y otra a ti, a tu persona, Andrés. O sea, que cuando recibiste la noticia, ¿qué sentiste? Que dices, wow, ostras, me han dominado. Sí, es que el tema es que es un reconocimiento internacional y hasta Claro, ahora nuestra presencia y foco ha sido sobre todo en España y en Latinoamérica, que son 2/3 de nuestros usuarios, ¿no? Entonces sí que es verdad que el primer premio que nos llegó de Forbes, no sé si fue en abril o así, de Forbes creativos en España por intentar dar soluciones diferentes a un problema que tenía muchos años, ¿no? Fue un primer paso, pero este premio, el Travolution, es un certamen internacional que reconoce proyectos que tengan vocación internacional y potencial impacto global. Entonces, ya están diciendo o se están dando cuenta que las ideas que estamos aportando desde España en cuanto a un modelo de turismo más sostenible y a la utilización de la IA para personalizar los viajes y que sean experiencias únicas, pues se valora y se cree que es un modelo que puede tener proyección internacional, que para mí es muy importante porque al final mucho del turismo y la actividad que hay en España es de extranjeros que vienen a España. Entonces yo lo que quiero es que todo el mundo del extranjero que viaje a España pase por nuestro modelo en Speak Spots de un turismo más sostenible, porque eso sí que puede tener un sí, impacto sí. grande en el turismo y las formas de hacer las cosas en nuestro país. Ostras, qué bueno. Pues nada, me alegro un montón. Felicidades. Eso también, ese reconocimiento es también por el esfuerzo durante esos 5 años que has hecho y has hecho, bueno, han hecho todo el equipo también, que, ostras,
que te den que te nominen o que te den premios al esfuerzo también se agradece bastante y nada, felicitaros por estas dos nominaciones. Luego entrando en una parte un poco más personal, hemos comentado, bueno, los dos somos de Menorca, yo soy de York, tú eres de Mahón. Cuando eras joven, ¿pensaste algún día que llegarías a hacer todo esto? O sea, ¿lo tenías ya pensado o tenías otros pensamientos totalmente diferentes? Pues, joder, es una pregunta muy personal porque a mí hay una persona que siempre me ha marcado mucho y que falleció cuando yo tenía 1 año, que fue Ostras. mi bisabuelo. Entonces, mi bisabuelo se llamaba Bartolomé Mevis Jové. Después de la posguerra no tenía nada y montó desde cero una empresa, básicamente se llamaba Joica, de motores y bisutería, de la nada. Y fue una persona muy creativa, muy innovadora. Creó unos motores para barcas, máquinas de bisutería. Fue una persona muy tecnológica, pero autodidacta, ¿no? Entonces eso a mí siempre fue para mí una motivación de cómo desde la nada se puede aprender algo y crear algo desde la nada. Y eso a mí me ha marcado muchísimo y me acuerdo mucho de él, sobre todo desde que empecé a construir este proyecto, porque todas las cosas que me llegan de familiares o de recortes de periódicos o publicaciones de la época, bueno, es curioso cómo puedes sentir un vínculo tan fuerte con una persona que no conociste, ¿verdad? Y a mí me ha pasado mucho estos años. Ostras, qué bueno, pues ya se me ha puesto un poco el piel de gallina de escucharlo la historia, porque me parece una historia súper bonita o sea, súper interesante, o sea, que me ha gustado mucho. Luego también, para ir un poco cerrando ya la entrevista, ¿cómo ves el sector tecnológico y emprendedor en Baleares y sobre todo también en Menorca, por los dos somos de Menorca? ¿Crees que o sea, está bien o necesitamos un poco más de apoyo? Porque claro, muchas veces lógicamente se centra en las grandes ciudades porque hay mucha más gente, hay mucha más pues, fluidez de todo tipo de economía. Pero claro, cuando sales de esos lugares, a mí me da la sensación como que te quedas un poco desamparado, como que te quedas un poco atrás. Y hay como más barreras todavía a romper para tener éxito o para llevar a cabo tu proyecto. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, a mí aquí quiero diferenciar dos tipos de startups, las que son más digitales o tienen un producto intangible o de software y las que tienen producto físico. Si tienes un producto físico, pues desafortunadamente es muy difícil porque tienes todo el problema logístico de las islas. Mucho del producto, verdad, que compramos en las islas es más caro solo por eso. Y sucede igual en otro sentido. Entonces, esa dificultad siempre va a estar ahí. Pero en el otro tipo de startups digitales es que no hay ninguna limitación. Yo en 2019 vivía en Londres y monté Speak Spots y hace 3, 4 meses me he trasladado con mi familia a Palma de Mallorca y estamos viviendo aquí. Y la empresa sigue, no bien, mejor que hace 1 año. O sea, que es que no hay ninguna limitación. Entonces, yo creo que el concepto es que no solo tiene que haber startups en Baleares creadas por gente de Baleares, sino que hay que tratar de incentivar a gente de fuera, no solo de otras partes de España, sino de otras partes del mundo, a venir aquí a emprender. Ahora está muy de moda el concepto del nómada digital, ¿no? Sí, Que es alguien que viene a Baleares, está una semana o un mes y se va. Pero ese no es el modelo. El modelo es personas que se vengan a Mallorca, Ibiza, a vivir todo el año por calidad de vida, pero también porque tenemos empresas punteras del sector turístico, ¿no? sí, Pues desde en Menorca Artiem, desde en Mallorca Los Melía, Río, etcétera. Oye, que tenemos cadenas hoteleras internacionales sí, con sede en Baleares. sí, 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 Entonces, sí. Jolín, la actividad hotelera es, junto a las aerolíneas, la actividad más importante a nivel económico en el sector turístico. Entre vuelos y hoteles es que tienes el 80% de la actividad. Entonces, yo creo que hay potencial en Baleares para desarrollar un ecosistema de startups travel tech o tecnología turística
llevando lo mejor del sector turístico con vocación internacional que tenemos en Baleares, pero también esa parte técnica de software que no necesita de producto físico y como en mi caso se puede hacer en Menorca, en Mallorca o Es en en cualquier Londres o en sitio. San Francisco. Sí, 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 totalmente. Y aparte, hay que reconocer que la calidad de vida y el clima es muy bueno. Doy fe de ello. Yo que he vivido en Londres 5 años y he vivido en Menorca y ahora en Palma de Mallorca, es que trabajas el triple de productivo como mínimo, solo por la calidad de vida. Sí, 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 totalmente. Luego, voy a hacer las dos últimas preguntas. La primera es, ¿qué recomendarías a algún emprendedor que está comenzando ahora con el proyecto? ¿Qué le dirías? O, por ejemplo, también, ¿qué le dirías al Andrés que comenzó el proyecto hace 5 o 6 años? Pues yo creo que diría cosas diferentes para la primera y para la segunda. Eh, Empezaré por la segunda pregunta. O sea, yo hace 5 años eh, sí que es verdad que quizá esperé demasiado para hacer comunicación y dar a conocer el producto. Estuve 4 años en un garaje programando, básicamente. Entonces, eh, me venía la imagen de estos científicos locos, ¿no? Que están ahí haciendo cosas durante 4 años y nadie sabe lo que están haciendo, ¿no? Pues esperé demasiado. Entonces luego vi como otros competidores con productos mucho más rudimentarios gastaban dineros y dineros en marketing con productos que yo sabía que eran mucho peores. Pues ahí yo creo que cometí el error de hacer demasiado tiempo producto y haber empezado demasiado tarde con la comunicación. Y tu primera pregunta de recomendaciones para emprendedores que empiecen ahora, además del punto que acabo de compartir, de que la comunicación y las ventas son fundamentales en una startup, Sí, sí. es que a mí siempre me gusta esta estadística de el 95% de las startups fracasan. Las startups no existen como entes independientes. Los que se rinden son los fundadores de esa startup. Entonces, lo que hay que analizar es la psicología de ese fundador. Si tú estás 5 años, 10, 20 años, llegará un momento en el que tu producto no se va a parecer nada al primer producto que tenías, pero porque tienes que ir pivotando e iterando hasta llegar al producto que quiere el mercado y hasta que el mercado esté preparado, ¿no? Entonces, no es que las startups fracasen, es que hay que tener esa constancia para trabajar años hasta encontrar ese punto y para tener constancia necesitas una supermotivación. Que la startup en la que trabajes sea algo que te motive y que seas capaz de que aunque haya dificultades, seguir para adelante porque estás motivado. Sin esa motivación, sin ese Claro. fuego interno, es que ni empieces, ni lo intentes. Totalmente. Y la última pregunta es que nos recomendases uno o varios libros que te hayan ayudado durante todo este proyecto o que recomiendes a la gente que digas, mira, este libro te puede ayudar a despejar algunas dudas. Pues mira, antes recomendaba algún libro técnico, pero cada vez más yo creo que lo importante, sobre todo si trabajas en una startup o emprendedor, es tener una buena filosofía de vida y una filosofía práctica. Entonces yo siempre recomiendo meditaciones de Marco Aurelio, porque Ostras, qué bueno. son principios muy prácticos para aplicar a la vida y para un emprendedor que va a tener que estar años comiendo cristales, es el mejor libro que le puedo recomendar. Ostras, qué buen libro. Qué muy buen libro, ¿eh? La verdad que me ha gustado mucho. Pues nada, Andrés, te deseo mucha suerte, que ya la tenéis, pero bueno, creo que tendréis todavía mucha más suerte. El proyecto va a ser, o sea, un proyectazo, o sea, lo sé. Yo creo que puede ser de los nuevos unicornios españoles, te lo digo de verdad. Creo que lo podréis conseguir por la motivación, por el esfuerzo que tenéis, la constancia. Y nada, recomendar que el próximo viaje que hagáis, pues paséis por SpeakSpot y lo utilicéis, que yo lo he estado mirando y el próximo viaje lo voy a hacer con vosotros. Fenomenal. Te ahorrará unas horas, eso por lo menos. Sí, sí, totalmente. Pues nada, muchas gracias y esta es tu casa. Cuando quieras, tienes las puertas abiertas. Cuando quieras, puedes volver a pasar por aquí.
Gracias a ti, Carlos. Y me quedo con lo de la segunda vuelta, que ahí sí que la haremos en Menorca, que ahora por Sí, trabajo no sí, pude ir, sí, sí, sí. ¿sabes? Pero la próxima vez la hacemos en persona. Sí, 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 eso está, pero el café con la entrevista de tú a tú, esto va a ser la segunda vuelta que va a ser espectacular. Muy bien, Carlos, encantado. Igualmente, muchas gracias.